Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche tenemos un programa muy especial. Nos encontramos en la sede de la Vicepresidencia de la República de Nicaragua, nada más y nada menos que con don Jaime Morales Carazo, quien es el vicepresidente saliente de la República en estos días, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, Adolfo. Un honor y además muy grato estar contigo en mi última comparecencia en una entrevista pública, porque este es mi último día de trabajo en la Vicepresidencia de la República y me es muy satisfactorio pues compartir contigo algunas ideas y estar a tus órdenes para cualquier respuesta que pueda darte. No se puede decir que don Jaime Morales Carazo haya sido un funcionario del gobierno de Nicaragua alejado del sector privado. Por el contrario, recientemente incluso el COSEP lo ha condecorado a usted, ha reconocido sus méritos y sus esfuerzos a favor de la relación entre el gobierno y el sector privado. ¿Usted cómo se siente, cómo se sintió en estos 5 años siendo un vocero permanente de los sectores empresariales del país? Pues en realidad para mí no era ninguna sorpresa el actuar en esa forma, ya que yo provenía del sector empresarial. Fui de los fundadores de lo que se conoció como el COSIP, el predecesor del COSEP, aunque con unas tendencias o con unas ideas un poquito más politizadas que lo que se vino dando en el pasado y que ahora se ha mejorado sustancialmente. Así que el ser un comunicador, uno de los canales de comunicación que me confió el presidente Ortega con el sector empresarial, con los inversionistas del país en otras áreas, para mí pues no era una novedad. Siempre tuve una comunicación muy fluida, muy franca, muy expedita, muy fuera de partidarismo y de cuestiones de matices políticos, sino que con gran objetividad, con gran pragmatismo. Algunas veces algunos critican el pragmatismo. Yo no creo que sea la única y verdadero camino, porque pragmatismo sin ética, sin moral, tampoco es una cosa que yo aplaudo. Sin embargo, en nuestro país tan politizado y polarizado, pues había que hacer en cierta forma el esfuerzo, lo cual ha venido haciendo notablemente el COSEP bajo la dirección de José Adán Aguirre, reflejando un grado de madurez, de no dejar que la contaminación política, la influencia del rumor, etcétera, lleguen a afectar lo que es el desarrollo medular de nuestra economía. Eso que José Adán Aguirre, presidente del COSEP, considera el diálogo social entre el sector privado y el gobierno, en estos 5 años, ¿fue bueno, fue oportuno? Fue, creo yo, una de las experiencias más significativas y representativas que se dieron a este gobierno. Ese acercamiento honesto, franco, verdaderamente abierto entre el sector privado y el sector gubernamental. Solo con el presidente de la República, en reuniones tanto a nivel de estar en el ICAE abiertas y en otras más cerradas, pues creo que fueron más de 20 y tantas reuniones, no públicas algunas de ellas. Y en cuanto a reuniones, tanto por los ejes de desarrollo, que fue el inicio de toda esta agenda de comunicación, como con las comisiones de seguimiento en las que tuvo un papel muy relevante el comandante Bayardo Arce y el general en retiro Álvaro Baltoano, pues creo que fueron más de 200 o 300 reuniones que continúan muy efectivas. Eso permitió que sobre la marcha se resolvieran problemas. Eso permitió también que ciertas situaciones, ya fueran coyunturales o de problemas que se venían dando de una forma sistemática, entre roces o entre fricciones o entre burocratismos de algunas entidades, se resolviesen de inmediato en pláticas directas con el presidente, que incluía a sus ministros y funcionarios. A veces algunos lo acompañaron, a veces pues únicamente lo acompañaba yo a esas reuniones, a veces de 6 o 8 personas, a veces un poquito más amplias. Eso abrió el camino para conocer el sector privado, cuál era la personalidad del presidente, que una cosa es en la tribuna, a veces incendiarios discursos, a veces con una retórica que es incomprensible para algunos, salvo los que conocemos bien cuál es nuestro patio, que llegan a aprender también y a diferenciar lo que es la retórica de los hechos, pero también llegaron a apreciar de que el presidente Ortega es un hombre de una enorme paciencia para escuchar,
de una gran tolerancia, de una gran apertura en cuanto a recepción de ideas, que no alza la voz nunca, que sabe con gran precisión oír a todos para posteriormente proponer una solución y encontrar unos consensos armónicos sin lastimar intereses de nadie y tampoco, por supuesto, sin que estuviesen reñidos con los intereses superiores nacionales. A veces unos creen que favorecer intereses empresariales va en detrimento de los intereses sociales. Eso no debe ser. El sector empresarial comprendió muy bien que se puede tener un desarrollo, se puede realizar un desarrollo económico efectivo, productivo, eficaz, sin tener que polarizarse, sin tener que entrar en contaminaciones de orden política. Y eso fue, creo yo, uno de los avances más grandes que se tuvieron, ese grado de madurez que se alcanzó. Y ahora con este poder que tiene el Frente Sandinista, algunos dicen, tenemos miedo a ese poder que tiene el Frente en los poderes del Estado, sobre todo en la Asamblea Nacional. Dada su experiencia de estos 5 años, ¿qué prevé usted va a pasar en Nicaragua después del 10 de enero del 2012? Yo creo que en nuestro país, a medida que se tiene mayor grado de poder, como tú lo dices, por el grado de diputados, 62, 63 diputados en la Asamblea Nacional, etcétera, pues yo creo que el gobierno en esa posición tiene que ser mucho más flexible, mucho más tolerante, mucho más abierto. Lejos de que un gobierno con esa fortaleza se endurezca, se encierre y caiga en situaciones indeseables, más bien yo creo que con ese poder tan grande tiene que volverse bastante más accesible, bastante más responsable en la toma de medidas en consenso con los diversos sectores del país. A medida que se tiene un mayor grado de poder, dadas las experiencias históricas, etcétera, creo que se debe tener muchísimo más flexibilidad y no endurecer ni encasillarse en posiciones o atrincherarse tras murallas férreas de poderes absolutistas, totalitarios o de otra naturaleza que excluyen o que alejan al pueblo del gobierno. ¿Y usted qué le recomendaría a los empresarios, al sector privado que nos ve esta noche? ¿Cuál debe ser la actitud frente a este nuevo periodo de gobierno? Pues yo creo que José Adán ha dicho con gran certeza y mucha claridad que va a continuar en su mismo programa. Tienen sus agendas nacionales, las que yo he compartido en múltiples oportunidades, en gran parte de su contenido. Ellos van a propugnar, como le corresponde a toda cámara, a toda asociación, primero por los intereses de sus agremiados, por los intereses de su grupo. Sin embargo, muy consciente de los grandes intereses del país. Hay puntos de agenda que tienen que tener un carácter nacional, independiente del partido o la tendencia que tenga este. Yo creo que esa línea es la que van a continuar porque ha funcionado. Esa es mi apreciación. No debería haber entonces temor ni cambiar la relación del diálogo social que tanto efecto ha tenido en este periodo. Es que tú lo dices social, yo digo que es un diálogo que es económico-social, pero no exento de sus tintes políticos. No se puede sustraer evidentemente el matiz político. Si afectamos lo económico, afectamos lo social, indudablemente va a tener repercusiones en lo político. Yo creo que es muy conveniente saber de que aquí ha habido una armonización entre mantener una salud macroeconómica reconocida por su seriedad, por su certeza, sin que se dejen al margen los legítimos intereses de los sectores, tanto populares como los sectores empresariales. Yo creo que guardar ese equilibrio, guardar esa armonía, es una línea a seguir por el sector privado y por el mismo gobierno. Y Jaime Morales Carazo, desde la Asamblea Nacional, en donde lo vamos a ver como diputado, o desde el Parlamento Centroamericano, ¿qué aporte va a seguir dando al país y para esta relación sector privado-gobierno? Pues yo tuve una reunión, mi última reunión de trabajo con el presidente fue el sábado pasado, en la noche, con un par de horas, y hablamos sobre lo que se había hecho, lo que se había dejado de hacer, lo que se pensaba podía hacerse en el futuro, y un plano de gran respeto, y armonía y afecto que se llegó a desarrollar. Pues él me solicitaba que yo continuara siempre asesorándole en aspectos de las relaciones como empresarios, en el área de la promoción y atracción de inversiones extranjeras, en el área de la promoción de todo lo que es la transferencia de ciencia y tecnología, áreas
pues en la que yo he estado abocado en estos últimos 5 años en que he colaborado tan de cerca con él como vicepresidente de la República. Y entonces usted va a seguir dando sus luces. Pues espero que sean luces, ¿verdad? A veces son malas interpretaciones porque algunos analistas políticos, politólogos que se llaman, pues a veces pretenden o creen que ya sea la vicepresidencia de la República o incluso el COSEP tendrían que haber tomado posiciones antagónicas, confrontativas y de fricciones con el gobierno, lo cual es un absurdo y se aleja de todo lo que es el realismo. Sin embargo, yo digo que en estos casos tal vez algunos antecedentes en la vicepresidencia, antecesores míos ocuparon esto como una escalera para subir a otras posiciones, otros trajeron un gran serrucho para serrucharle el piso al presidente de la República, y los que no traían esas dos cosas traían pues un buen cepillo para darle lustre, etcétera. Yo no traje pues ni escalera, ni serrucho, ni cepillo, y así voy a continuar. ¿Y cuál es la Nicaragua que ve Jaime Morales Carazo al día de hoy? Le pregunto eso porque algunos visitantes extranjeros dicen, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? Un sector que jamás ha reconocido ni quiere el Frente Sandinista en el poder, y otros que se quejan de que aquí falta la institucionalidad, pero que la economía de Nicaragua va por buen camino. ¿Cuál es la Nicaragua que ve usted? Bueno, el inversionista extranjero o el visitante extranjero ve con otros ojos totalmente diferentes a los que estamos inmersos dentro de una pecera, que somos los que vivimos acá. Ven perspectivas de futuro y desarrollo mucho más atractivas, ven unos niveles de seguridad que no existen en el vecindario y ven grandes posibilidades de desarrollo en nuestro país por su potencial de tierra, por su naturaleza geográfica, por su ubicación geopolítica dentro del contexto de la comunidad internacional de América Latina, y lo ven con ojos, digamos, de mucha objetividad. A veces nosotros acá, hasta cuando salimos afuera, nos damos cuenta de muchos beneficios que se tienen en este país, en donde ves que un país no se han dado manifestaciones violentas, sindicales, pese a que hemos tenido crisis financiera, mientras que se ha tenido que apretar duramente la faja. Así se sorteó la gran crisis del 98, que alcanzó su pico en el 99, y que funcionó gracias a ese entendimiento o alianza, como le he querido llamar, pero otros han satanizado el término alianza, ese entendimiento nacional que hubo entre empresa privada, gobierno y el sector de los trabajadores. Se dio cuando se logró un consenso por primera vez histórico, inédito, en la cuestión de los aumentos salariales. Nunca se había dado y se continuó. Y mucho de ese entendimiento permite dar estabilidad, dar seguridad, dar confianza, y esa imagen a veces la percibe con mayor claridad el que viene de afuera que el que ha estado inmerso dentro de las nebulosidades que nuestra política, nuestros rumores, nuestras especulaciones producen. Yo creo que esa es una buena diferencia, porque si no, no se daría un nivel de inversiones tan grande como el que se ha dado este año, no se daría este crecimiento extraordinario de las exportaciones, que no solo es atribuible al incremento de los precios de nuestras materias primas, sino que ha habido más producción, más productividad, y eso pues es un verdadero anzuelo que llama la atención a quien contempla invertir en nuestro país. Pero las quejas en la parte institucional son muy justificadas, muchas de ellas, eso no se puede ocultar, que hay deficiencias, que hay un gran campo por mejorar. Yo creo que eso se hace negociando, y no se hace, pues desgraciadamente. Hoy vimos un espectáculo de la oposición que se retiró y no aceptó posiciones en la junta directiva de la misma, y estar en una asamblea y no tener acceso a la junta directiva es desconocer qué agenda se va a presentar, cuáles son los temas de prioridad. Bueno, yo respeto la decisión que ellos tomaron, pero no la considero muy objetiva, muy práctica. ¿Faltó habilidad política? Pues no sé, tal vez a veces hay atrincheramiento de posiciones, pensando que con este tipo de actos se puede mejorar o cambiar la situación. Yo creo que lo que ya ocurrió, bueno o malo, pues esa es una realidad, y no solo los empresarios, y mucha gente con los pies en el suelo lo ve, pero a veces los políticos se encasillan en ciertas posiciones retóricas o de tipo mediático. Esa parte institucional que mucho exigen los empresarios y otros sectores del país, ¿cree usted que en este periodo va a tener algún ajuste? ¿Vamos a avanzar? ¿Nos vamos a mantener igual? Yo creo que deberíamos avanzar.
Yo creo que debería hacerse una serie de revisiones. Creo que tenemos muchas lagunas en aspectos de orden jurídico. Creo que la seguridad que ofrece el país no solo debe ser una seguridad a las personas y a los bienes, sino que seguridad institucional a los derechos de todos. Yo creo que ese tipo de cosas van a ser ajustadas y corregidas, y no creo que vayan a ser en demérito de lo que ya se ha avanzado en cierta forma, aunque a veces hay sus retrocesos, hay sus baches que ocurren, que creo yo que tienen que ser de una u otra forma corregidas, sea gradualmente o sea por eventuales reformas constitucionales que se hagan, pero el país, si se quiere avanzar en forma permanente y sobre un camino más despejado, sin grandes obstáculos, es preferible tener un pavimento liso, claro, sin hoyos, etcétera, ni tropiezos que sean a causa de la falta de institucionalidad o irregularidades que se han dado, que se podrían dar si no las corregimos a tiempo. Don Jaime Morales Carazo, permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y seguiremos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.